Buenas tardes. Vamos a hablar de otro tip que es el torque. ¿Dónde está el torque en la técnica moderna? En la técnica moderna está en la inclinación del slot mirado de perfil. Por ejemplo, en los incisivos, mirada de perfil la bracket tiene así su slot. Y en esa inclinación del slot es en donde está la información que provoca el movimiento coronoradicular de los incisivos. La gran pregunta es, ¿alcanza siempre? Y la respuesta es que a veces no alcanza. Y cuando no alcanza, hay que saber cómo imprimir más torque. ¿Cómo me voy a dar cuenta si falta? Primero vamos a ir a otro punto que es ¿cuál es la inclinación correcta de los incisivos? La inclinación correcta de los incisivos es que el eje de los incisivos superiores sea paralelo a lo que sería esta línea que es el eje facial. Cuando el paciente tiene una inclinación más o menos dentro de la norma, es muy probable que la inclinación del slot le alcance perfecto. Pero no pasa eso con todos los pacientes. En algunos casos, los pacientes presentan esto, que es como una verticalización de los incisivos. Esa verticalización de los incisivos, ¿cuándo se corrige? Cuando nosotros llegamos al alambre rectangular más pesado es cuando se expresa el torque del slot. Pero lo que va a pasar es que va a corregir un poco y ese poco no va a alcanzar. ¿Cómo me doy cuenta que una mecánica no alcanza con el torque que tiene? Porque las mecánicas se traban, las mecánicas se detienen. Imagínense una mecánica de distalamiento en donde ustedes en un determinado momento están así. Tienen distancia para distalar, tienen el recurso para distalar, pero tienen la imposibilidad anatómica de hacerlo. Porque la sensatez dice, no me puedo ir para atrás porque quedo invertido. Lo mismo pasa a veces en mecánicas de cierre. Estamos cerrando y nos encontramos con esto. Queda todavía buen espacio por cerrar y existe la imposibilidad anatómica de hacerlo. ¿Por qué? Porque también la lógica nos dice que no nos podemos ir para atrás porque quedamos invertidos. Entonces, para atrás no quiero, entonces ¿qué pienso? Me voy para adelante. Y si una clase 1 se queda convertida en una clase 2, o sea, tanto en distalamientos como en mecánicas de cierre, hay que arreglar ese problema. Y el problema hay que entenderlo. ¿Cuál es? Que los dientes están muy verticalizados y que la información del slot no alcanza. Entonces hay que darle torque extra. Para darle el torque extra, si nosotros imprimimos con los arcos un torque extra, va a pasar esto. El incisivo va a quedar bien paralelo al eje facial, generando en su parte inferior la distancia que se necesita, por ejemplo, para arreglar la clase 2, o en este caso, cuando arreglemos el eje del incisivo, generará en su parte inferior la distancia necesaria para poder cerrar aquello que había quedado trabado, por decirlo de alguna manera. Si nos jugamos únicamente al torque del slot, podemos encontrarnos con estas dificultades, razón por la cual tenemos que aprender a torquear. Entonces me podría preguntar cuál es la mejor bracket. La bracket de Morelli, la bracket de Dentaurum, de Orco & Company. ¿Saben cuál es la mejor bracket? La central telefónica. ¿Por qué? Porque si ustedes saben cómo torquear, con cualquier bracket pueden lograr resultados buenos. Y vamos a hablar un poquito de cómo se logra el torque. El torque se maneja desde el primer arco nivelador. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer las aleaciones. Nosotros tenemos, vamos a poner acá, aceros, nitinol, titanio molibdeno y termoactivado. Son las aleaciones modernas. Hay que conocer qué hacen las aleaciones. El acero, el nitinol y el titanio molibdeno, todos tienen lo que se llama efecto protrusivo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, estamos como en este caso,
que no queremos protruir porque el eje está perfecto, debemos rebatirnos por distal. Pero en casos como estos, en donde yo en realidad estoy con un torque muy desfavorable, como tienen efecto protrusivo, basta con cortarlos al ras. Cuando yo corto al ras una aleación que tiene efecto protrusivo, sea acero, nitinol o titanio molibdeno, lo que voy a lograr es que en mis primeras etapas y con los primeros arcos niveladores ya esté arreglando el torque. El termoactivado, sin embargo, es una aleación blanda. ¿Qué significa? El termoactivado siempre se corta al ras. ¿Por qué? Porque si yo lo rebato o no lo rebato es lo mismo, no protruye. Por lo tanto, recordar, si quisiera, con el manejo de distal de los arcos, arreglar ese problema, no usaré termoactivado, usaré aceros, nitinol o titanio molibdeno.